Saludos, queridos estudiantes, profesores y familiares. Hoy estamos en un nuevo encuentro sobre las orientaciones de matemática octavo grado para compartir los saberes de esta asignatura. Recuerden que para comenzar a trabajar debemos tener el libro de texto de octavo grado. Este libro es el que todos los estudiantes poseen hoy en la escuela. En él vamos a encontrar todos los contenidos referidos al tema que hoy vamos a trabajar. El tema de hoy se refiere a la resolución de ecuaciones lineales. Desde la educación primaria ustedes están acostumbrados a resolver ecuaciones lineales. Hoy consiste en resolver ecuaciones que además le vamos a agregar los trabajos con los polinomios, o sea, las operaciones con estos que hemos aprendido anteriormente. Comencemos entonces. ¿Dónde se encuentra nuestro contenido? El contenido que se refiere aparece en las páginas de la 211 a la 221, a la unidad 3 y el epígrafe 3.3. Observen que en él comienza el contenido. Vamos a abrir el libro en la página 211. Aquí aparece el contenido referido al que hoy vamos a trabajar. Fíjense bien que se inicia con una situación problemática que se refiere a un triángulo isósceles. ¿Recuerdan ustedes cuándo el triángulo es isósceles? Sí, un triángulo es isósceles cuando tiene la longitud de sus lados iguales, o sea, de dos de sus lados, sus longitudes son iguales. Cuando la longitud de dos de sus lados son iguales. Vamos a ver qué plantea el texto. Dice, en un triángulo isósceles, la longitud del lado base es igual al triplo de la longitud de los lados no bases, disminuido en 15 centímetros. Si el perímetro del triángulo es de 40 centímetros, halla la longitud de cada lado. Fíjense que es un ejercicio geométrico, pero que es posible resolverse aplicando el lenguaje de las variables. ¿Recuerdas cómo resolver un ejercicio con texto? Un conocido problema. Debemos leer detenidamente el texto e ir determinando los datos que nos dan y que nos piden. Vamos a trabajar despacio. Todo esto te aparece en tu libro de texto, en esa misma página 211. No tienes problema, no tienes necesidad de copiar lo que hoy aparece en la diapositiva. Solo guíate por las orientaciones atendiendo y leyendo lo que aparece en tu libro de texto. Observa, decíamos que era un triángulo isósceles. Dos lados tienen la misma longitud. Si a la longitud de los lados iguales los designamos por la variable x, y la otra condición que aparece en el texto es que el otro lado es el triplo de la longitud de esos lados iguales disminuido en 15, y además nos informan que el perímetro de ese triángulo es 40 centímetros. ¿Cómo proceder? Muy fácil. ¿Recuerdas que el perímetro es la suma de los lados del triángulo? Pues entonces vamos a expresar esta suma en función de las variables que ya designaste. Sería x más x, la longitud de los lados iguales que designamos por x, más el triplo de x menos 15 igual a 40, que es la dimensión del perímetro. Pero, ¿cómo se resuelve? Bueno, tú has estudiado desde la educación primaria las transformaciones equivalentes que se le deben realizar a una expresión algebraica cuando es una ecuación, o sea, una expresión igualada a un valor. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, pues las transformaciones equivalentes, ustedes también las tienen bien descritas en el libro. Por ejemplo, recuerda que podemos intercambiar los miembros de la ecuación, podemos adicionar o sustraer el mismo término a ambos miembros de la ecuación, podemos multiplicar o dividir por un mismo número ambos miembros de la ecuación. Estas son posibles
transformaciones que puedes explicar y que conoces desde grados anteriores. Ahora, ¿qué es una ecuación y cuándo se denomina ecuación lineal en una variable? Pues sí, lo decimos cuando se puede reducir mediante estas transformaciones equivalentes a la forma ax más b igual a 0, siendo a y b números racionales y a siempre distinto de 0. Fíjate bien, decimos que es una ecuación lineal en una variable si podemos reducir la ecuación a la forma ax más b igual a 0. Esta definición te aparece en la página 212 de tu libro de texto. No tienes necesidad de copiar la definición, solo tienes que leerla y estudiarla que aparece en tu libro de texto en la página que ya te informamos. Ahora bien, si continuamos con la situación inicial que estaba relacionada con el perímetro del triángulo isósceles, teníamos que habíamos obtenido una ecuación donde aparecía que x más x, que era la longitud de los lados no base, adicionados además con el triplo de esa longitud menos 15, que era lo que expresaba la longitud del lado base, y eso era igual a 40. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Vamos a ver si es posible reducir esa ecuación a una ecuación lineal en una variable. Recuerda, la forma era ax más b igual a c. Vamos a trabajar. Esto también te aparece en tu libro, detenidamente, con pasos lógicos. Observa. Si vas a expresar todos los términos en un solo miembro, vas a transponer del miembro derecho al miembro izquierdo. ¿Quién? El valor de 40. ¿Cómo se transpone? Con operación inversa. Sería menos 40. ¿Qué harías después? Vamos a reducir los términos semejantes que ya ustedes han estudiado. Y nos quedaría 5x menos 55 igual a 0. ¿Crees que ya esa expresión forma parte de la manera de escribir una ecuación lineal en una variable? Observa bien. Está de la forma x más b igual a 0. ¿Quién es a? 5. A es un número racional. ¿Es distinto de 0? Sí, cumple la condición. B es igual a menos 55 y está igualado a 0.
Entonces es una ecuación lineal en una variable. Acabamos de reducir una ecuación a la forma ax más b igual a 0, siendo a y b números racionales y a distinto de 0. ¿Correcto? Esto es una ecuación lineal. ¿Y por qué lineal? ¿Recuerdas? Yo puedo decir que es una ecuación lineal cuando el exponente de la variable es 1. Correcto. Entonces vamos a continuar. Analicemos el ejemplo 1 del libro de texto que aparece en la página 212. Vamos a ver el inciso C. Usted en casa luego va a poder analizar todos los incisos. Hoy aquí solo vamos a hacer referencia a algunos. Veamos qué dice el inciso C. El inciso C tiene una expresión que no es más que una ecuación, donde aparece en el miembro izquierdo un polinomio y en el miembro derecho aparece un monomio multiplicado por un binomio. Luego debemos aplicar los conocimientos estudiados en las operaciones con polinomios, efectuar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición y en este caso nos quedaría en el miembro derecho x cuadrado menos 2x. Luego vamos a transponer todos los términos que aparecen en el miembro derecho con operación inversa al miembro izquierdo y vamos a reducir con términos semejantes la expresión para quedarnos al final 5x menos 4 igual a 0. Correcto. Analicemos. ¿Es esta una ecuación lineal con una variable? Observa. Mantiene la forma x más b igual a 0. ¿Qué valor tiene a? ¿Qué valor tiene b? ¿Es a distinto de 0? Sí, correcto. Entonces, la ecuación x cuadrado más 3x menos 4 igual a x que multiplica al binomio x menos 2 es una ecuación lineal en una variable, ¿verdad? Siempre debemos de ver cómo reducimos aplicando transformaciones equivalentes y las operaciones con polinomios ya estudiadas para ver si esa ecuación se convierte en la forma estudiada de la ecuación lineal con una variable. Continuemos. El inciso D, observa el inciso D. El inciso D tiene en los dos miembros la aplicación del producto de un binomio por un monomio. De manera análoga al ya tratado en este momento, vamos a efectuar ese producto, vamos a reducir términos semejantes y vamos a ver qué expresión se obtiene al final. Detente solo ahora en la expresión final. La expresión final dice menos 3x elevado al cuadrado menos 7x menos 2 igual a 0. Esta reducción que hicimos de la ecuación inicial se corresponde con la forma de la ecuación lineal de una variable. No, ¿verdad? Porque no está escrito de la forma ax más b igual a 0.
Correcto. Ya hemos visto dos ejemplos. Cuando analices todos los ejemplos te podrás percatar de lo fácil que es reducir las ecuaciones hasta obtener la forma estudiada. Ahora bien, las soluciones de las ecuaciones lineales dependen del dominio de la variable. Usted siempre tiene que estar muy claro en cuál es el dominio al que pertenece la variable para determinar su solución. Para ello, te invito a analizar el ejemplo 2 que aparece en la página 213. Veamos el caso del inciso A. El inciso A plantea en el miembro izquierdo 5x más 7, en el miembro derecho 3 que multiplica a x más 1. Y dice que si tiene solución para el dominio de los números naturales y para el dominio de los números enteros. ¿Qué crees? Pues vamos a resolverlo. Cuando aplicamos las operaciones de los binomios estudiados, en este caso la multiplicación de un monomio por un binomio, reducimos términos semejantes y despejamos la variable al final, obtenemos que x es igual a menos 2. ¿Menos 2 a qué dominio numérico pertenece? ¿A los naturales? No. Correcto. Entonces podemos decir que para el conjunto de los números naturales, la ecuación no tiene solución. ¿Por qué? Porque menos 2 no es un número natural. Por tanto, en este caso, el conjunto solución es vacío. Sin embargo, menos 2 pertenece al conjunto de los números enteros. Claro, como menos 2 es un número entero, entonces el conjunto solución de esta ecuación sí es el valor de menos 2. Si analizamos el ejemplo 3 de la página 215, donde aparece cómo resolver una ecuación y cómo comprobar la solución. La resolución de la ecuación es análogo al procedimiento que hasta ahora hemos realizado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdas? Realizando las operaciones con polinomio estudiado, realizando las transformaciones equivalentes que hemos mencionado, reduciendo los términos semejantes, despejando la variable y obtenemos un valor que hay que verificar ahora si ese valor es solución de nuestra ecuación. Para resolver la comprobación, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el valor de la x, que en este caso era menos 5, y lo vamos a sustituir en cada uno de los miembros. En el miembro izquierdo, que es la expresión que está a la izquierda de la igualdad de la ecuación, y en el miembro derecho, que es la expresión que está a la derecha de la ecuación. Vamos entonces a sustituir el valor menos 5 en el lugar de la variable en el miembro izquierdo. Vamos a realizar las operaciones de cálculo. En este caso, obtenemos el valor menos 20. Cuando hacemos la misma indicación o los mismos pasos para el miembro derecho, sustituyendo el valor menos 5 en el valor de la x en el miembro derecho,
Realizamos las operaciones de cálculo y obtenemos también el valor menos 20. Como los valores de cada miembro son iguales, entonces menos 5 es solución de esta ecuación. Pero bien, ¿qué vamos a hacer durante esta semana? Vamos a realizar diferentes tareas de aprendizaje para fijar el procedimiento de solución de ecuaciones lineales en una variable. Por ejemplo, pueden hacer el ejercicio 4, 6, 7 de la página 218. Además, pueden continuar haciendo ejercicios donde aplican este procedimiento, pero combinado con otros saberes matemáticos, como es el ejercicio del 8 al 19 de las páginas 219 a la 221. Recuerda que todos los ejercicios no los debes hacer en un mismo día. Tienes toda la semana para ello. Así vas a poder adquirir las habilidades en la resolución de ecuaciones lineales. Pero ten en cuenta que debes cuidar tu salud. Cada cierto tiempo te lavas las manos, no salgas de casa, estate todo el tiempo ahí. Y usted, familia, ayuda a estos estudiantes a resolver estas tareas de aprendizaje. Esperando que logren adquirir el conocimiento, los vemos en el próximo encuentro.